Hola, continuamos entonces con las clases de la unidad de hemático. Vamos a terminar entonces el grupo de las anemias por trastornos de la producción de eritrocitos. Permíteme compartir la pantalla y comenzamos con nuestra presentación. Como bien dice la presentación, vamos a referirnos a las anemias por trastorno de la maduración dentro del grupo, como ya les anuncié, de anemias por trastorno de la producción. Los trastornos de la maduración comprenden dos grupos principales, o sea, las anemias por defectos citoplasmáticos y las anemias por defectos nucleares. Dentro de cada una vamos a referirnos a varios casos. Nuevamente, las que están resaltadas en rojo son las entidades que vamos a tratar. El rasgo distintivo de este grupo es la eritropoiesis inefectiva, como ya anunciamos desde la primera clase. Repetimos el concepto de eritropoiesis inefectiva, que ustedes lo van a oír una y otra vez, porque se va a repetir en todo este grupo de anemias. Cuando hablamos de una eritropoiesis inefectiva, nos estamos refiriendo a la presencia de una anemia en sangre periférica, quiere decir una disminución del número de glóbulos rojos y de la hemoglobina, a pesar de que exista una médula ósea hiperplástica, quiere decir hipercelular. No confundan el concepto de eritropoiesis inefectiva con lo que vimos en la clase pasada. Quiere decir con la hematopoiesis deficiente que ocurre en el caso de las anemias hipoproliferativas. Una cuestión es la hematopoiesis deficiente, en la que hay hipocelularidad medular y en compartimiento intravascular, o sea, en contraste con lo que vemos en los trastornos de maduración, que aunque haya una anemia en la periferia vamos a tener una médula ósea hiperplástica. De nuevo el concepto, y en todos ellos existe una deficiencia de aporte de nutrientes o de componentes de la síntesis de hemoglobina o los necesarios para maduración de blastos. Por lo tanto, hay varios factores determinantes de la existencia de una eritropoiesis inefectiva. El primero de ellos se refiere a un deficiente aporte de hierro al nicho medular, pero esto ocurre solamente cuando ese aporte deficiente de hierro es severo. Y está en el caso de la anemia ferropénica severa. Recuerden que cuando la anemia ferropénica, o sea, con la privación de hierro es de leve a moderada, lo que ocurre es una médula hipoplástica y con las características de la anemia ferropénica que vimos en la clase pasada. Otra posibilidad es que haya una deficiente formación de una de las cadenas de globina de la hemoglobina. Recuerden ustedes que la hemoglobina es una proteína que está compuesta por 4 subunidades. 2 cadenas de globina alfa, 2 cadenas de globina beta, y cada cadena tiene asociado un grupo M, con un átomo de hierro ferroso. Por lo tanto, cuando hay una deficiente formación de una de las cadenas de globina, hay trastornos en la formación de la hemoglobina y ocurren las anemias llamadas talasemias. Otra posibilidad es que haya un trastorno en la síntesis del grupo M. Tal es el caso de la anemia sideroblástica. Y por último, es posible que haya un deficiente aporte de factores que intervienen en la síntesis del ADN, como es el caso de la vitamina B12, o del ácido fólico, y ello da lugar a la anemia megaloblástica. Vamos a ver cada uno de ellos. Sin antes recordar lo que vimos en la clase de regulación de la hematopoiesis, que cuando existe una falla de nutrientes, entonces pues va a haber una hematopoiesis inefectiva por defecto de aporte de los nutrientes al nicho medular. En el caso de la anemia ferropénica severa, o sea, las características generales son las mismas que ya vimos. No obstante, vamos a recordar el aspecto microcítico hipocrómico de la anemia, con valores de hemoglobina inferiores a 9 gramos por decilitro.
refiero a 9 gramos de hemoglobina por decilitro. En cambio, en la médula ósea hay una franca hiperplasia eritroide. Hay una importante activación de la eritropoyetina, dada la hipoxemia determinada por la disminución de la hemoglobina, pero no obstante, la pobre disponibilidad de hierro al nicho medular frena o limita de alguna forma la formación de eritrocitos maduros en la médula ósea. Por lo tanto, esto es lo que distingue esta forma de anemia ferropénica, en el caso de la severa, de la que vimos en el grupo pasado, cuando es leve o moderada. Leve o moderada produce una hipoplasia medular. Cuando es severa, la gran activación que produce la eritropoyetina hace que tengamos una hiperplasia eritroide. Sin embargo, la cantidad de eritrocitos en sangre periférica disminuye con respecto a lo normal. Por lo demás, se mantienen las características que ya estudiamos previamente. Quiere decir, además de los valores y el aspecto de la hemoglobina, va a haber una anisocitosis y poikilocytosis, va a haber una disminución de recuentos de reticulocitos. Recuerden que esta es una característica común a todo este grupo de anemias. Va a haber disminución de la ferritina y del hierro sérico. Va a haber disminución de la saturación de transferrina y o aumento del TIBC, como lo quieran mostrar. Por lo tanto, las características son las mismas que vimos en el caso de la anemia ferropénica. En cambio, en el caso de la talasemia, vamos a recordar algunos datos que nos van a ser de utilidad para entender qué es lo que pasa en este tipo de anemias. Recuerden que las hemoglobinas normales en el adulto son la hemoglobina A1, que tiene tetrámeros de globina formada por 2 cadenas alfa y 2 beta, que ocurre en el 97% de los casos. Puede haber hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 delta, apenas un 2%, y la hemoglobina fetal, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, que es muy rara, o sea, no es frecuente que esté presente en el adulto. Por lo tanto, cuando hay una alteración en la síntesis de las cadenas de globina, vamos a estar en presencia de los llamados síndromes talasémicos. En todas estas alteraciones son de tipo hereditario, o sea, no hay talasemias adquiridas. Luego, cuando hablemos de talasemia, vamos a estar hablando ya de un trastorno genético que se manifiesta desde el nacimiento. Si se afecta la síntesis de las cadenas beta, hay cadenas alfa en exceso. Si se afecta la síntesis de las cadenas alfa, entonces cadenas beta en exceso. Las cadenas en exceso, ya sean alfa o beta, precipitan en el citosol de los glóbulos rojos como cuerpos de inclusión, y ustedes van a ver qué consecuencias puede traer eso a posteriori. En todos los casos se producen por mutaciones que disminuyen la síntesis o la traducción del RNA mensajero de la globina, lo que determina la producción insuficiente de uno de los tipos de globina. El desequilibrio en la producción de las distintas cadenas, como ya le dijimos, pues forma cadenas en exceso que precipitan en la forma de cuerpos de inclusión. Esto limita la síntesis de hemoglobina, o sea, si no hay una adecuada producción de una de las cadenas, se conformarán tetrámeros, pero en mayor número que si no hubiera limitación en la síntesis de una de las cadenas. Por lo tanto, la principal consecuencia que hay en la presencia de los síndromes talasémicos es una limitación de la síntesis de hemoglobina. Por otra parte, existe una eritropoiesis inefectiva porque existe destrucción prematura tanto de eritroblastos en la médula ósea como de eritrocitos en la sangre periférica. Quiere decir que hay hemólisis tanto intramedular como en la sangre periférica. Entonces, tanto la hemólisis por una parte y la limitación de la síntesis de hemoglobina son lo que determinan la aparición de una anemia que produce activación por eritropoyetina con una hiperplasia eritroide, que lo que hace es perpetuar el proceso. O sea, aumenta la celularidad, aumenta la destrucción prematura de eritroblastos y de eritrocitos, se perpetúa la anemia
vuelve a haber estimulación por eritropoyetina y así sucesivamente. Por lo tanto, hay alteración en la síntesis de las cadenas alfa-beta, hay una disminución de la producción de los tetrámeros normales, quiere decir completos, hay acumulación desequilibrada de subunidades alfa o beta con precipitación intracelular, y hay un fenotipo variable que determina la gravedad clínica de la anemia, se refiere al grado de alteración, a la síntesis de otras cadenas de globina anómalas, a la herencia simultánea de otros alelos anormales de globina, y el polimorfismo es bastante alto, puesto que se pueden asociar inclusive otros tipos de hemoglobinas anormales a la deficiencia de la síntesis de una de las cadenas, o la alfa o la beta. Por lo tanto, vamos a tener beta-talasemias y alfa-talasemias. En el caso de la beta-talasemia, hay dos variantes clínicas. Los individuos heterocigotos son aquellos que tienen el rasgo talasémico o la beta-talasemia intermedia. Quiere decir que la adquisición del gen defectuoso viene solamente por una de las líneas parentales. En el caso de los homocigóticos, tenemos la beta-talasemia mayor, que es la que se presenta con todas sus características. La beta-talasemia intermedia tiene este aspecto en el frotis. Se describen los famosos dacriocitos, o los eritrocitos en forma de lágrima, que son bastante característicos de estas afecciones. También los dianocitos, o sea, los eritrocitos en forma de diana. Esta es una tinción especial para mostrar hierro intracelular, y entonces vemos que los eritrocitos están cargados de hierro, de cuerpos de inclusión, que son los llamados cuerpos de Hens. Estos cuerpos de Hens son las cadenas alfa que precipitan, forman estos cuerpos de inclusión en la tinción. Por lo tanto, si vamos a ver el mecanismo de producción de la anemia por la beta-talasemia, vamos a ver algunas cuestiones. Nos referimos a la alteración de la síntesis de las cadenas beta, la producción disminuida de tetrámeros de hemoglobina normales, exceso de cadenas alfa que precipitan, forman los cuerpos de inclusión de Hens, aumento de la viscosidad del precursor eritroide a nivel de la médula ósea, y hay destrucción intramedular de blastos. Al mismo tiempo, pues existe la famosa eritropoiesis inefectiva. En el caso de la talasemia menor, hay una franca disminución de la síntesis de hemoglobina 1, puede haber cierto incremento de la síntesis de hemoglobina 2, y puede haber una anemia discreta. Los glóbulos rojos son de menor tamaño y son más pálidos, o sea, tenemos una anemia que es microcítica hipocrómica. Y también podemos ver una gran anisocitosis y poiquilocitosis en el frotis. En cambio, la talasemia mayor se repite el mecanismo básico de déficit de cadenas beta y exceso de cadenas alfa, la precipitación de las cadenas alfa en forma de los cuerpos de inclusión de Hens, la hemólisis intramedular a la que ya nos referimos, pero también hay hemólisis en sangre periférica a nivel de vasos, sobre todo por tratarse de eritrocitos con cuerpos de inclusión anómalos. Son reconocidos por el sistema reticular del vaso y son destruidos periféricamente. Por lo tanto, hay hemólisis intramedular y hemólisis en sangre periférica que determinan que la anemia pues tenga una mayor gravedad. Eso hace que con frecuencia estos pacientes necesiten ser transfundidos con cierta regularidad, lo cual trae consigo una sobrecarga de hierro. Si aportamos más sangre, junto con la hemoglobina también estamos aportando hierro. Por eso no es rara la aparición de una hemosiderosis en estos pacientes que están sometidos a una sobrecarga de hierro. Además del hierro que se libera con la hemólisis, tanto a nivel medular como a nivel periférico. El déficit de cadena, pues como ya dijimos también, produce una disminución de la hemoglobina normal
Y entonces pues ocurre un fenómeno curioso, o sea, hay persistencia de la hemoglobina fetal, que si ustedes recuerdan tiene una mayor afinidad para el oxígeno, quiere decir que cede más difícilmente el oxígeno a los tejidos, luego eso agrava la hipoxia tisular que hay vinculada a la anemia. Por lo tanto, la estimulación por eritropoyetina es mayor y existe una proliferación eritroide que es inefectiva y que, por supuesto, contribuye a que exista hipoxia tisular. Esta marcada proliferación eritroide puede inclusive ocurrir fuera de la médula ósea, o sea, puede haber eritropoiesis extramedular y la estimulación por eritropoyetina, pues, por lo tanto, pues aumenta o sea, agrava el cuadro en el sentido de que no aumenta las cadenas en déficit, o sea, si hay un trastorno de la síntesis de una de las cadenas, pues esto no lo soluciona. Por lo tanto, ustedes van a ver que en la mayor parte de los trastornos de maduración existe un círculo de retroalimentación negativa que no ayuda a resolver el problema. Por lo tanto, como les decía, en el caso de la beta-talasemia mayor, se requiere de apoyo transfusional intensivo. Es grave desde edad temprana, hay persistencia de hemoglobina F y de la hemoglobina A2, hay hemólisis intra y extramedular. La extramedular es de tipo extravascular. En la próxima clase veremos las distinciones entre una y otra. Puede haber una extensa expansión de médula ósea con incrementos de depósitos de hierro. Si se hace un gammagrama en niños con este tipo de trastornos, se puede ver una gran cantidad de, inclusive, de hematopoiesis en toda la calota craneal y en las epífisis de los huesos largos. Esto es un gran problema porque la transfusión es necesaria, pero también trae consigo la sobrecarga de hierro. En el caso de la alfa-talasemia, lo que ocurre, por supuesto, es un trastorno de la síntesis de las cadenas alfa, que depende de 2 genes por cada progenitor. Quiere decir que hay 2 alelos por cada progenitor, hace un total de 4 alelos. Las manifestaciones dependen del número de genes afectados, de 1 a 4, y se inicia desde antes del nacimiento, con aumento de hemoglobinas inestables, sobre todo en las formas más severas, cuando existe de lesión de más de 2 genes, pues aparecen hemoglobinas inestables, como es la hemoglobina H, que está formada por 4 cadenas beta, o la hemoglobina de Barth, que está formada por 4 cadenas gamma. Lo normal es que entonces pues uno reciba 2 alelos por cada línea parenteral, del padre y de la madre. En el caso de que haya la lesión de un gen, es el caso del portador asintomático, o sea, o puede cursar con una anemia muy leve. Fíjense que el gen que falta puede ser o bien del padre o bien de la madre. Cuando faltan 2 genes, puede haber lo que se llama una deleción cis, una deleción trans. Quiere decir, la cis es cuando faltan los 2 alelos de una de las líneas parentales, o la trans cuando falta un alelo de cada línea parental. En este caso ocurre una anemia moderada. En cambio, cuando faltan 3 genes, pues entonces pues la presencia, lo que se encuentra principalmente es hemoglobina H, formada por 4 cadenas beta, y hay una anemia hemolítica que es bastante severa. Cuando faltan los 4 genes, es una forma gravísima, con la presencia de la llamada hemoglobina de Barth, 4 cadenas gamma, y no es viable la vida en estos fetos. Ocurre una hidropesía fetal y con frecuencia se mueren mucho antes de nacer. Sí se ve la cantidad de hemoglobina A1 que está presente en estos casos. Por ejemplo, en condiciones normales, como ya dijimos al principio, es de un 97%. Y en la asintomática, pues no se afecta particularmente la hemoglobina A.
Cuando hay un rasgo talasémico, pues entonces ya empieza a disminuir la cantidad de hemoglobina A1 que está presente. En la enfermedad con hemoglobina H, o sea, cuando hay deleción de 3 genes, pues hay una mayor disminución de la hemoglobina, pero en la hidropesía fetal ya no hay formación de hemoglobina fetal. Toda la hemoglobina que se obtiene es el tipo de la hemoglobina BATS, que no es compatible con la vida, por lo tanto hay muerte intraútero o en el momento del parto. Esta lámina pues resume los dos componentes que hay en la eritropoiesis inefectiva en los síndromes talasémicos. Por una parte, recuerden de que decíamos que la presencia de los cuerpos de inclusión favorece que la apoptosis de los blastos que se rompen dentro de la médula. Por lo tanto, también hay un fenómeno hemolítico que afecta a los blastos dentro de la médula. Inclusive en la periferia, los glóbulos rojos que resultan tienen una fragmentabilidad incrementada, se deforman más, con mayor dificultad, y eso hace que el pasar por algunos estrecheces vasculares, pues puede haber algún componente microangiopático en la ruptura de estos glóbulos rojos. Pero hay factores que determinan que eso sea así. Por ejemplo, la presencia de los propios cuerpos de inclusión, la presencia de flip-flop en la fosfatidilcerina a nivel de la membrana eritrocítica que la hace inestable. Puede haber expresión antigénica para anticuerpos específicos, anticuerpos autólogos que contribuyen a que la célula se rompa por hemólisis intravascular. Inclusive puede haber activación del factor 5 y del factor 10 que activa el complejo protrombinasa, que empieza activa la formación de trombina y puede producir fenómenos trombóticos. Además, la degradación de la hemoglobina y la liberación de hierro férrico al plasma, pues aumenta el estrés oxidativo en los tejidos, y también puede haber trastornos de tipo redox que agravan el cuadro en estos casos. Por lo tanto, se combinan fenómenos apoptóticos en la médula ósea y fenómenos de hemólisis generalmente extravascular, pero también puede haber algún componente intravascular. Por otra parte, si nos referimos a la anemia sideroblástica, vamos a ver algo curioso. Primero, hay formas hereditarias que son las llamadas porfirias. Las porfirias tienen dos grupos: las porfirias eritropoyéticas, que son las que nos interesan en esta clase, y la porfiria no eritropoyética, o sea, de origen hepático, que no la vamos a estudiar. De las porfirias ocurre algo curioso, porque un poco que contribuyeron al mito de Drácula, o sea, de los vampiros. Generalmente la mayor parte de las porfirias producen fotosensibilidad, quiere decir que las personas toleran mal la luz del día, y son pálidos por la anemia. Por lo tanto, de ahí un poco deriva el mito de los vampiros. Las porfirias en general, como dijimos, son hereditarias, pero también puede haber formas adquiridas que pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Secundarias al uso de algunos medicamentos, por algunos fenómenos tóxicos o procesos inflamatorios, o inclusive vinculadas a algunas neoplasias. En el caso de las alteraciones de origen eritropoyético, vamos a recordar un poco la síntesis del EM. Recuerden que ya dijimos en la clase previa de que parte de la síntesis ocurría dentro de la mitocondria y parte ocurría en el citosol. El primer paso es la combinación de succinilcolina con glicina mediante la acción de la sintasa para formar el ácido
delta aminolebulínico. El resto, de ahí se pasa al citosol, por la acción de la ala deshidratasa se forma el porfobilinógeno, por acción de del hidroximetilbilano sintasa se forma el hidroximetilbilano, y la urosintasa deshidrata este complejo y forma el uroporfirinógeno 3. Después, por acción de la urodescarboxilasa, pues se forma el coproporfirinógeno 3, que entra de nuevo a la mitocondria para formar el protoporfirinógeno 9. Por acción de la protoxidasa se forma la protoporfirina 9, que entonces por acción de la ferroquelatasa se une el hierro y se conforma el grupo M. Normalmente, este grupo M pues, se va retirando de la mitocondria para su utilización, pero cuando la utilización está disminuida, pues entonces tiende a acumularse en el grupo M. En cambio, cuando hay acumulación del grupo M, pues hay un lazo de retroalimentación negativa que se limita la actividad de la sintasa, de modo de que no haya acúmulo de M, más allá de la necesidad de utilización. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Vamos a ver qué pasa ahorita en las porfirias de tipo de origen eitopoyético. Hay formas congénitas. En primer lugar, vamos a tener el caso de la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X, que ocurre por un déficit de la sintasa. Por supuesto, con el déficit de la sintasa, pues entonces hay una disminución de la producción del ácido delta aminolebulínico. Y por supuesto, el resultado final va a ser una disminución de la síntesis del M, porque disminuye toda la cadena de formación del M va a estar disminuido y consigue también el resultado final, que es el M. En la porfiria eritropoyética congénita ocurre otra cosa, lo que hay es un déficit de urosintasa. Y fíjense que digo un déficit, o sea, no una ausencia de, porque en ninguno de los casos hay una total ausencia de las enzimas, pero sí se limita mucho su síntesis y por lo tanto se afecta la vía en la que ellas intervienen. La disminución de la urosintasa, por lo tanto, va a producir acúmulo de hidroximetilbilano y se frena el resto de la cadena sintética, por lo tanto va a haber al final también una disminución del grupo M. En el caso de la protoporfirina eritropoyética, la deficiencia es del ferroquelatasa, que es decir, todo lo demás está bien excepto el déficit de ferroquelatasa, que no contribuye, o sea, se afecta la incorporación del hierro a la protoporfirina, por lo tanto va a haber en este caso incrementos de protoporfirina 9 con disminución de la concentración del grupo M. Esto es lo que nos indica que el déficit está aquí y no en el resto de la cadena de formación. Cuando esto ocurre, por supuesto, la disminución la formación del M suprime la inhibición de la sintasa y todo va a estar ocurriendo en forma continua. Quiere decir que la disminución o el acúmulo de algunos compuestos de la cadena sintética del grupo M se van a perpetuar porque no hay freno al comienzo de la cadena de reacción. El resultado final, por lo tanto, es una disminución del grupo M. Hay formas adquiridas, como le decía. En primer lugar, la intoxicación por plomo afecta tanto a la deshidratasa como a la ferroquelatasa. En el caso de las formas adquiridas inducidas por clonfenicol, solamente afecta a la ferroquelatasa, o sea, inhibe la ferroquelatasa. Y por último, inducida por isoniazida o alcohol, hay una afectación, o sea, se inhibe, o disminuye la actividad de la sintasa, porque tanto la isoniazida como el alcohol inhiben a la enzima piroxidal fosfoquinasa
que forma el cofactor de piridoxina necesario para que la enzima pueda actuar sin problema. Por lo tanto, las formas adquiridas se remedan de alguna forma también las formas congénitas. Entonces, el diagnóstico diferencial se hace un poco por los compuestos que se afectan y por los antecedentes de exposición a algunos de estos agentes. ¿Qué pasa entonces si hay una disminución del grupo M? Sí, fíjense que aquí no, o sea, no hay trastornos en el aporte de hierro al nicho medular, sino lo que hay es un trastorno de la síntesis del hemo. Pero si hay una disminución del hemo, también se produce una inhibición de las cadenas de globina, porque se inhibe el factor de iniciación eucariótico 2, que es el que determina la estimulación de la síntesis de cadenas de globina, y el resultado final también es una anemia. Luego, no solamente se frena en el caso de la anemia, de la anemia sideroblástica, la síntesis del hemo, sino también la síntesis de la globina. Si vemos el mecanismo intrínseco de aparición de la anemia sideroblástica, podríamos decir lo siguiente, o sea, cualquiera que sea su causa, hay un trastorno de recuperación del hierro al grupo M, porque hay una mayor disponibilidad de hierro que de M. Por lo tanto, hay una disminución de la síntesis de hemoglobina vía inhibición del factor de inhibición eucariótico 2, como nos referimos en la lámina previa, y a la aparición de una anemia en la periferia. Esto produce una activación por eritropoyetina, una hiperplasia eritroide en la médula ósea y la acumulación de hierro mitocondrial en blasto por deficiente utilización del hierro. Si el hierro no se utiliza en forma adecuada, pues se acumula, y eso es lo que determina la aparición de los llamados sideroblastos en anillo. La presencia de una sobrecarga de hierro en los blastos en la médula ósea en este tipo de entidad. La acumulación de hierro mitocondrial trae trastornos metabólicos por estrés oxidativo y favorece la muerte celular en médula ósea. Por lo tanto, hay también alteraciones de los blastos en la médula ósea que limitan la cantidad de formas maduras en la periferia para dar la figura característica de la eritropoiesis inefectiva. Una anemia en periferia con una hiperplasia eritroide en la médula ósea. Todo esto pues se condiciona en forma circular. Los hallazgos en las anemias sideroblasticas, cuando hacemos exámenes de laboratorio, pues vamos a ver primero los sideroblastos en anillo en la médula ósea. Esta sí es una tinción de hierro. Ahí se ve generalmente el hierro en la periferia de los blastos. Una eritropoiesis inefectiva, como ya dijimos. Hay aumento, por lo tanto, del hierro sérico de la ferritina por defecto de utilización. Y vamos a ver glóbulos rojos hipocrómicos porque hay una menor cantidad de hemoglobina. Quiere decir que la hemoglobina corpuscular media generalmente está disminuida. Si hacemos una comparación entre las formas que afectan de una forma el hierro o su utilización, quiere decir en la ferropenia, en la inflamación, la talasemia y la anemia sideroblástica, vamos a ver lo siguiente. Si nos llevamos por la clasificación morfológica, pues puede haber confusión, porque puede haber microhipocondrianocitos. En el caso de la talasemia, puede ser muy variable en la anemia sideroblástica, y puede ser tanto normal como microhipo en la inflamación, y generalmente es microcítica hipocrómica en la ferropenia severa. Eso no trae duda. Pero quiere decir que la clasificación morfológica no da muchos elementos distintivos. Sí, la sideremia sí ayuda. ¿Por qué razón? Porque va a estar de normal a alta en las talasemias. También lo va a estar en la anemia sideroblástica, aunque por distintos motivos. Recuerden ustedes que en la talasemia generalmente el incremento de hierro era por la hemólisis tanto dentro de la médula ósea, por la apoptosis que ocurre de los blastos, como por el secuestro periférico en vasos de los glóbulos rojos con los cuerpos de inclusión.
Y más en el caso de la beta-talasemia mayor, la necesidad de transfundir a estos pacientes. En el caso de la anemia sideroblástica la acidemia está alta porque hay defectos de utilización. El TIBC pues no se afecta en estas dos formas, solamente se varían un poco en el caso de la ferropenia y de la inflamación. La saturación de transferrina, pues si hay una sideremia alta, pues va a estar alta la saturación de la transferrina. La ferritina, pues también va a estar elevada, o sea, si está alta en la sideremia, generalmente también está incrementado el hierro de depósito. En cuanto a la clase de hemoglobina, suele ser normal en la ferropenia y en la inflamación, puede ser anormal en la talasemia beta, puede ser normal en la talasemia alfa si hay una buena producción de hemoglobina 1. Eso ocurre cuando hay 1 o 2 de lesiones solamente de alelo, no cuando hay 3 y 4. En tanto, en la anemia sideroblástica, pues es normal. Por lo tanto, recordar que el hecho de que haya una sideremia alta en la talasemia depende de la hemólisis y de la transfusión. O sea, del exceso de transfusiones que hay que hacer en estos casos. En tanto que en la anemia sideroblástica, el incremento de la sideremia de hierro de depósito ocurre porque hay una disminución de la utilización del hierro. De esto ya nos referimos. Por lo tanto, con esto terminamos el grupo de los trastornos citoplasmáticos en la anemia por trastornos de la maduración. Vamos a ver ahorita qué pasa en los trastornos nucleares. Y como ya les avancé, la deficiencia de ácido fólico y la deficiencia de vitamina B12 trae consigo trastornos en la síntesis del DNA y eso se va a manifestar desde el punto de vista hematológico como la famosa anemia megaloblástica. Les decía que existe un trastorno de la síntesis de DNA ocasionada por déficit de vitamina B12 y o de ácido fólico. Como verán a continuación, a refrescar lo que aprendieron en bioquímica en segundo año, el metabolismo de la vitamina B12 y de ácido fólico están muy relacionados, muy imbricados entre sí, en lo que compete a la regulación de la síntesis del ADN. Por lo tanto, la anemia megaloblástica ocurre en estas circunstancias y puede haber muchas causas de anemia megaloblástica, pero la principal es la deficiencia de cobalamina o anomalías en el metabolismo de la cobalamina, deficiencia de folato o anomalías en el metabolismo de folato o en el tratamiento con fármacos antifolatos. En casos de metotrexate, que se utiliza con frecuencia como limitador de la replicación celular en algunas formas de neoplasias. Hay otras formas que son más raras, a esas no nos vamos a referir. En la anemia megaloblástica, por lo tanto, pues vamos a refrescar un poco las características del folato y de la cianocobalamina. El ácido fólico o ácido tiroilglutámico se obtiene sobre todo en la dieta vegetal. Está presente en los vegetales verdes, en el chocolate, en las nueces. Se requieren apenas 100 microgramos diarios para funcionar bien. Hay reservas hepáticas entre 6 y 20 miligramos. Se absorbe en duodeno y en yeyuno. Quiere decir que se absorbe a todo lo largo de la primera porción del intestino delgado, mientras que la vitamina B12 o cobalamina está presente en las carnes, en hígado, pescado, huevos y leche. La dieta aporta en promedio de 5 a 30 microgramos apenas, de los cuales se absorben de 1 a 5, mediado por el factor intrínseco. Quiere decir que hace falta la presencia del factor intrínseco que se produce en las células parietales de las glándulas gástricas para que la absorción de la vitamina B12 sea efectiva. Se requieren de 2 a 3 microgramos y las reservas son de 2 a 5 miligramos en todo el cuerpo. En el caso del ácido fólico, las causas principales de deficiencia es por ingesta reducida.
pero también puede que haya trastornos en la absorción del ácido fólico, como ocurre en la enfermedad celíaca, como ocurre en la recesión yeyunal considerable, en la enfermedad de Crohn, que afecta varios tramos del intestino, incluyendo el delgado. Cuando hay incrementos de la demanda, como el caso del embarazo y la lactancia, cuando hay una hemólisis crónica, generalmente por consumo de ácido fólico, durante periodos de crecimiento importante, cuando hay neoplasias malignas y cuando se utilizan drogas como el metotrexate, como ya dijimos. En el caso, bueno, el alcohol también determina un mayor requerimiento de aporte de ácido fólico. Y los anticonvulsivantes también pueden de alguna forma influir. En cuanto a la vitamina B12, pues lo principal es la disminución de la ingesta de carne. Eso es muy común en aquellos que siguen dietas de tipo veganas. Mientras más estricta, pues mayor es la privación de vitamina B12, o en el caso de la desnutrición, donde no hay aporte. Puede que también haya trastornos de la absorción, que haya disminución de su absorción. Es el caso de la anemia perniciosa, donde hay un déficit de factor intrínseco, o cuando hay una resección gástrica importante, total o parcial. Ahora está muy en boga la cirugía bariátrica, y en el caso de la cirugía bariátrica generalmente hay que hacer suplementación con vitamina B12 para evitar este tipo de anemia. En la clorhidria vamos a ver en un momento cómo influye, o sea, cómo se relaciona la clorhidria con la vitamina B12. En caso de enfermedad pancreática, vamos a ver también por qué razón la enfermedad pancreática puede interferir con la absorción de la vitamina B12. En el síndrome de asa intestinal con estancamiento, o sea que hay un exceso de consumo de vitamina B12, o en algunos, inclusive en casos de sobrecrecimiento bacteriano intestinal también, con frecuencia hay déficit de vitamina B12, o en la recesión ileal y en la enfermedad de Crohn. Fíjense que aquí hablamos de recesión ileal, porque en el ilion es donde más se absorbe la vitamina B12, a diferencia del folato, que se absorbe más en duodeno y en yeyuno. Y cuando hay una deficiencia del transportador de la vitamina B12, que es la transcobalamina 2. Vamos a ver, aunque sea muy someramente, algunos aspectos interesantes del metabolismo de la cobalamina. Su adquisición solo por la dieta proteica. Hay cierta absorción pasiva a nivel de la mucosa bucal y de la mucosa duodeno-ilial, pero apenas el 1% de lo que se absorbe. Generalmente la cobalamina es separada de la dieta por algunas aptocorrinas en saliva, se une a las aptocorrinas y forma un complejo cobalamina-aptocorrina, que es el transportador de la cobalamina hasta el estómago. O sea, la vinculación de cobalamina aptocorrina, o sea, se rompe a nivel del duodeno por acción de las enzimas pancreáticas. Por eso es que cuando hay enfermedad pancreática, pues esta separación de la cobalamina de la aptocorrina pues falla, y eso dificulta la absorción. Generalmente, una vez que la tripsina pancreática separa la cobalamina de la aptocorrina, se une al factor intrínseco producido por las células parietales y se forma el complejo factor intrínseco cobalamina, que es lo que se absorbe en el ilion, mediada por el factor intrínseco. Entonces, ahí interviene un receptor de cubilina para la unión entre el factor intrínseco y cobalamina, y este complejo pasa al plasma en ilion, como decía. Ahí lleva dos destinos. Una parte de la cobalamina se separa de factor intrínseco y se une a la transcobalamina 1 o a la transcobalamina 2. La transcobalamina 1 pues tiene una circulación enteropática importante y recicla la cobalamina absorbida. En tanto que la cobalamina unida a la transcobalamina 2 pues se dirige o sea, es captada en los tejidos donde se utiliza
la cobalamina en la médula ósea, en la placenta y en otros tejidos. En los tejidos, pues generalmente hay un receptor de transcobalamina 2 y de megalina que se reciclan continuamente y que favorecen la separación de la cobalamina ya dentro de la célula donde se va a utilizar. Por su parte, los folatos también se quieren en la dieta, pero como poliglutamato, en hígado, vegetales verdes, granos, pero este hemolábil se absorbe activamente en la porción superior del intestino delgado, donde se hidrolizan a derivados de monoglutamato. El más famoso de los derivados de monoglutamato es el 5-metil-tetrahidrofolato, que también tiene una circulación enteropática importante. De los monoglutamatos, un tercio se ligan a albúmina y así en el plasma, y 2 tercios se mantienen en forma libre como monoglutamato. Entonces, de la forma del ácido fólico, de 70 a 90% naturales son poliglutamatos de folato, parcial o completamente reducido a tetrahidrofolato, pues hay solamente una porción de, o sea, de un 20 o 30%, y contienen una sola unidad de carbono. Generalmente la utilización del folato pues interviene en reacciones que son muy importantes, como es la síntesis de purina, la síntesis de pirimidina y la interconversión entre serina glicina y homocisteína a metionina, que son necesarias para la síntesis del DNA. Pero aquí ustedes tienen una forma de refrescar lo que vieron en bioquímica, pero no se asusten mucho porque vamos a tratarlo muy someramente, sino ver cómo se superpone el metabolismo de la metilcobalamina, o sea, el requerimiento de metilcobalamina que están en los recuadros rojos, con el requerimiento de folato que está en el recuadro verde. Fíjense que en la conversión de homocisteína a metionina, pues intervienen los dos, tanto la metilcobalamina como un cofactor de la metionina sintetasa, o el 5-metil-tetrahidrofolato como sustrato a la hora de hacer la interconversión. ¿Qué pasa cuando hay déficit? Vamos a ver, ¿qué pasa cuando hay déficit de metilcobalamina? Pues entonces va a haber una disminución de la conversión de homocisteína a metionina, y esto va a afectar la síntesis de los productos metilados que son necesarios para sintetizar el ADN y algunos neurotransmisores. Como consecuencia se acumula 5-metil-tetrahidrofolato, pero que no puede ser objeto de poliglutamación. Quiere decir que un poco la reutilización de este acúmulo de 5-metil-tetrahidrofolato no es muy útil desde el punto de vista metabólico. Por su parte, por lo tanto, pues hay una disminución del tetrahidrofolato que es necesario para la síntesis de purina y de pirimidina. Cuando hay una disminución del ácido fólico en líneas generales, pues entonces hay una disminución de los dihidrofolatos, hay una disminución de tetrahidrofolato, hay una disminución del 5,10-metilén-tetrahidrofolato, que son necesarios para la síntesis de purinas. Por lo tanto, también hay un incremento de la síntesis de monofosfatos de desoxiuridina y disminución de la síntesis de monofosfatos de desoxitimidina, con lo cual hay trastornos en la síntesis del ADN en médula ósea, en el caso que nos ocupa. Esto ocurre en todo el cuerpo, pero en particular en la síntesis del DNA necesario para el desarrollo nuclear de los blastos en la médula ósea. El incremento de monofosfatos de desoxiuridina pues puede producir acúmulo de uracilo y su incorporación errónea al ADN, produciendo trastornos genéticos también de cierta importancia. La consecuencia del déficit de cobalamina, por lo tanto, sería folato sérico elevado, folato celular disminuido, excreción de precursores de purina y síntesis anormal de la mielina. Vamos a ver esto con un poquitico más de detalle, pero con un gráfico mucho más simplificado.
Aquí tienen lo mismo que teníamos anteriormente, pero mucho más simple. Fíjense que la cobalamina pues interviene en particular en dos cuestiones, o sea, en los procesos de metilación necesarios para formar el ácido tetrahidrofolato o la conversión de homocisteína a metionina. Si hay falta de vitamina B12, pues se fallan esos mecanismos de metilación, los dos, con lo cual disminuye la disponibilidad de metileno tetrahidrofolato y se afecta la síntesis del DNA. Y esto, pues, por lo tanto, hay defecto en la síntesis del DNA en la médula ósea, como ya vimos. Por otra parte, vamos a ver incremento de homocisteína y disminución de metionina, si esto falla. ¿Ok? Por otra parte, tenemos que la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA también está mediada por la vitamina B12. Cuando falta, también hay fallos en esta conversión y hay acúmulos de metilmalonil-CoA que determina el incremento del ácido metilmalónico en sangre en estos casos. Entonces, o bien la disminución de metionina o el incremento del ácido metilmalónico no se sabe muy bien, pues contribuyen a la producción de una mielina anormal, que es el recubrimiento que tienen las fibras nerviosas dentro del sistema nervioso, o inclusive también en el periférico, pero en este caso en el central, a nivel de la médula, pues tiene defectos de mielina en la médula espinal que conforman un trastorno conocido como degeneración combinada subaguda de la médula, con trastornos motores y con trastornos anestésicos también en miembros inferiores. Por lo tanto, habiendo visto los trastornos que pueden ocurrir desde el punto de vista de la síntesis del DNA y de la mielina, pues vamos a ver entonces un poco lo que ocurre vinculado a la anemia megaloblástica. Generalmente la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico trae una alteración de la síntesis de ADN, trastorno de la síntesis de purinas y pirimidinas, como ya dijimos. En cambio, la síntesis de ARN está normal, o sea, no se afecta porque la síntesis de uracilo no está afectada por la deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12. Eso produce una sincronía en el desarrollo del núcleo del citoplasma que determina que hay un crecimiento de blastos con núcleo defectuoso y un citoplasma muy abundante. Son blastos de gran tamaño que están sujetos a mecanismos de apoptosis importantes a nivel de la médula ósea. Son blastos anómalos, por lo tanto, pues se favorece su apoptosis y su disminución en número a nivel de la médula. Esa apoptosis de blasto pues determina una disminución del número de formas maduras normales en la periferia. Pero o sea, fíjense que este trastorno, como en los anteriores, lo que afecta es la síntesis de hemoglobina o la cantidad de glóbulos blancos circulantes, pero no la para. Los alumnos tienen una tendencia importante en ser categóricos. ¿Qué cosa es la anemia? Bueno, la falta de hemoglobina. Si te falta hemoglobina, simplemente te moriste. O sea, no tienes anemia, no tienes nada, estás muerto. Por lo tanto, en este caso, pues lo que ocurre es una disminución de las formas maduras normales en la periferia. Ambas cosas determinan la ocurrencia de una eritropoiesis inefectiva, puesto que la anemia con macrocitos lo que hace es que produce una hipoxia tisular y activación por eritropoietina que determina la aparición de una hiperplasia eritroide que da el aspecto inefectivo de la eritropoiesis. Hiperplasia eritroide en médula ósea y anemia en periferia. Estos conceptos se interrelacionan, puesto que en tanto no se haga un aporte adecuado de vitamina B12 y de ácido fólico, se perpetúan en forma cíclica y se van agravando en forma progresiva en el tiempo. En el caso de la anemia perniciosa, pues lo que ocurre es algo diferente. O sea, no es que haya dificultades en el aporte de la vitamina, sino hay trastornos en la absorción. Luego, la deficiencia de factor intrínseco es lo que determina un trastorno de la absorción. En estos casos,
suele haber una autohipersensibilidad mediada por células tipo 4, quiere decir células T citotóxicas, sobre las células parietales de las glándulas gástricas. Puede haber presencia de autoanticuerpos, sobre todo contra la bomba de la tepeasa hidrógeno potasio, es la famosa bomba de protones, que es lo que produce el ácido clorhídrico a nivel de las células parietales. Puede haber inclusive anticuerpos antifactor intrínseco que bloquean su unión a la vitamina B12 y antagonizan el efecto de factor intrínseco. De hecho, el complejo anticuerpo, factor intrínseco, vitamina B12, interfiere con la unión a los receptores iliares. Por lo tanto, hay un trastorno de la absorción de la vitamina B12 por el deficiente producción de factor intrínseco y por inactivación del efecto del factor intrínseco por anticuerpos específicos. En la anatomía patológica se va a ver generalmente una gastritis atrófica crónica, es la llamada pangastritis atrófica, con una mucosa delgada y aplanada, con pérdida de células parietales, disminución de factor intrínseco de ácido clorhídrico, o sea, tenemos una clorhidria, y así es como entronca un poco la clorhidria con la anemia perniciosa. O sea, la clorhidria es un fenómeno asociado al déficit de factor intrínseco, puesto que es la misma célula parietal quien produce los dos. Y también, bueno, pues por supuesto, ver un infiltrado inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica. Los efectos finales va a ser pérdida de factor intrínseco y un riesgo incrementado de cáncer gástrico. El hecho de que haya una disminución de factor intrínseco, pues fíjense que la clorhidria es un factor sobreañadido. En la pérdida del factor intrínseco, en este caso, va a haber una falta de absorción de vitamina B12 en ilion terminal, y esto trae consigo la presencia de una anemia megaloblástica o inclusive un trastorno neurológico, como ya les avancé, que es el caso de la degeneración combinada subaguda de la médula espinal. Como se interfiere la síntesis de ADN, eso no es nada que se limite solamente a la producción de los blastos relacionados con la eritropoyesis, sino es algo que afecta a la proliferación celular en todo el cuerpo. Luego, tiene un efecto sistémico el hecho de que haya déficit de vitamina B12, déficit de cobalamina. Por lo tanto, en la fisiopatología de la anemia perniciosa, como un cuadro particular de una anemia megaloblástica, lo único que se inserta es la deficiencia de factor intrínseco que determina una deficiencia de absorción de la vitamina B12. Todo lo demás queda igualito. Entonces, la eritropoyesis inefectiva en la anemia megaloblástica va a estar determinada por la presencia de una gran hiperplasia eritroide por activación de la eritropoyetina, como ya dijimos, por la destrucción intramedular de los blastos más maduros por apoptosis, por acortamiento de la vida media del eritroblasto en la médula ósea, por la disminución de las formas maduras macrocíticas en sangre periférica. Si habían megaloblastos en médula ósea, puede haber megalocitos en sangre periférica. La lisis de blastos va a determinar incremento de la bilirrubina indirecta en sangre. La bilirrubina es un metabolito de la hemoglobina. Es el aspecto de la médula ósea hiperplástica en el caso de la anemia megaloblástica. O sea, tienen los famosos megaloblastos ahí en médula ósea. Y en sangre periférica van a tener macrocitos, o sea, glóbulos rojos incrementados de tamaño, o sea, con volumen corpuscular medio incrementado, aunque no necesariamente tenga que tener una disminución de la hemoglobina corpuscular media. El rasgo distintivo en este caso es el incremento del volumen corpuscular medio. También hay un rasgo interesante en el frotis de sangre periférica en estos casos, es que se encuentran neutrófilos con núcleos hipersegmentados. La significación de este fenómeno en el caso particular de la anemia megaloblástica no está muy claro, aunque pudiera tener relación con las alteraciones del ADN que ocurren
a nivel general, en línea general. Pero que se sepa, no hay una particular repercusión en la función de los neutrófilos en esta forma de anemia. Por lo tanto, dijimos que va a haber una médula ósea hipercelular con una eritropoiesis inefectiva, un recuento de reticulocitos normal o bajo, puesto que se trata de una anemia por déficit de producción. Fíjense que no me canso de repetir siempre lo mismo, ¿eh? O sea, si de alguna forma han oído mucho de que en estas formas de anemia hay una disminución de recuentos de reticulocitos, o que la eritropoiesis inefectiva concurre una hiperplasia eritroide en médula ósea con una anemia en periférico, por algo es. Son conceptos que son importantes para entender bien qué cosa es lo que está pasando. Por lo tanto, en esta forma de anemia, pues hay una disminución generalmente del recuento de reticulocitos. La presencia de macrocitosis, de anisocitosis, de poiquilocitosis, niveles de vitamina B12 y ácido fólico bajo que se pueden determinar en sangre. Hay niveles de homocisteína sérica y ácido metilmalónico elevados. Hay una hiperbilirrubinemia indirecta por hemólisis intramedular de blastos. Y por lo tanto, el hierro sérico y los depósitos de hierro van a estar incrementados, vinculados a la misma hemólisis. Y bueno, lo que les señalaba de que con frecuencia se pueden ver neutrófilos con núcleo hiperlobulado que no tienen una aparente relación fisiopatológica con la anemia como tal. Existe una prueba para precisar si hay trastornos de absorción de la vitamina B12, que es la llamada prueba de Chilling. Consiste en dar por vía oral vitamina B12 marcada con cromo radioactivo, y se pone vitamina B12 parenteral para saturar las trancobalaminas, o sea, para que todas las trancobalaminas del cuerpo estén bien saturadas por la vitamina B12. De forma tal que lo que vamos a ver es cómo se elimina por la orina la vitamina B12 marcada que dimos por vía oral. Para eso se hace una determinación de la excreción en 24 horas. El valor normal es mayor al 9% de la dosis administrada. Si es menor del 9%, quiere decir que hay trastornos de la absorción de la vitamina B12. Quiere decir que el volumen de B12 marcada que se debe excretar debe ser mayor al 9% de la dosis administrada. Si es menor, es que hay un trastorno de la absorción de la vitamina B12. ¿A qué se debe? Bueno, entonces repetimos la prueba dando también factor intrínseco. Si al dar factor intrínseco y determinar 24 horas se corrige el problema, pues entonces lo que hay es un déficit de factor intrínseco determinando el déficit de absorción de vitamina B12. Esta prueba es interesante. Tengo entendido que recientemente ya no se usa mucho, pero no obstante puede ser de una gran utilidad diagnóstico diferencial, porque recuerden que dijimos que cuando había otros problemas del metabolismo de la cobalamina, pues podía haber el mismo resultado final, que es la anemia megaloblástica. Por eso, aquí hay 4 entidades que pueden dar este tipo de anemia. O sea, la anemia perniciosa, en el caso de la pancreatitis crónica, recuerde que cuando hay una pancreatitis crónica con falta de tripsina, pues entonces la unión entre la haptocorrina y la cobalamina no se efectúa debidamente en el duodeno. Cuando hay proliferación bacteriana excesiva, hay un incremento de consumo de vitamina B12, entonces también puede producir el mismo efecto. O cuando hay una enfermedad de Lilium, o sea, un trastorno un trastorno inflamatorio, como puede verse en la enfermedad de Crohn. Entonces, si se hace la prueba de Chilling, la absorción va a estar disminuida en todas ellas. O sea, no hay formas de saber por qué está disminuida. En cambio, si combinamos la prueba de Chilling con factor intrínseco, se normaliza solamente en la anemia perniciosa. En los demás casos no se afecta.
Si añadimos enzimas pancreáticas, se normaliza la absorción solamente en el caso de la pancreatitis crónica. Si hacemos tratamiento con antibióticos durante 5 días, se normaliza la absorción solamente en el caso de la proliferación bacteriana excesiva. En el caso de que haya una lesión de la membrana ileal vinculada a una enfermedad inflamatoria crónica del intestino, pues entonces hagamos lo que hagamos, no vamos a modificar la absorción. Como hay recursos para poder orientar el diagnóstico diferencial en este tipo de anemia. Eso es algo importante que ustedes van a ver siempre. O sea, cuando ustedes tengan una anemia, una vez que ustedes clasifiquen qué tipo de anemia es, pues hay que ver entonces cuál es la solución. Pero si no se hace una adecuada diferenciación fisiopatológica de la anemia, pues entonces no vas a saber cómo lo vas a tratar. Fíjense que en este grupo de anemias, o sea, las anemias por disminución de la producción de eritrocitos, ya sea del tipo hipoproliferativo o por trastornos de la maduración de los glóbulos rojos, el caso de la disminución del hierro sérico, o sea, del aporte de hierro a la médula, es exclusivo de la anemia ferropénica, porque, bueno, y también de la inflamación, de la anemia de la inflamación. También va a estar limitado el aporte de hierro a la médula. Por lo tanto, ustedes se van a encontrar, o quizás ya lo han experimentado, que cuando un paciente tiene anemia, lo primero que la gente le viene a la mente, no, es que hay que darle hierro. Bueno, señores, hay que darle hierro si se trata de una disminución, o sea, de un trastorno del aporte de hierro o del aporte de hierro a la médula ósea en caso de la anemia de inflamación. Lo que hay que hacer entonces es tratar la causa. En la ferropenia verdadera, sí tenemos que añadir hierro, pero en la inflamación no. Si añadimos hierro en la inflamación, si añadimos hierro en la talasemia, si añadimos hierro en la anemia ferropénica, en la anemia megaloblástica o en la anemia sideroblástica, pues entonces lo que vamos es agravar la condición del paciente. Por eso es importante tener en cuenta estas cuestiones. Y hago esta aseveración en este momento porque con esto terminamos las anemias por déficit de producción, que es el grupo más grande de las anemias. Nos queda algo todavía de anemia que lo vamos a ver en la próxima clase. Recuerden la consulta docente por mi correo. Y en el próximo video lo que vamos a referirnos justamente es a la anemia por exceso de eliminación. Quiere decir los trastornos hemorrágicos y los trastornos hemolíticos. Este grupo, aunque también tiene una gran variabilidad de formas, pues es un poco más fácil porque los mecanismos son bastante comunes, son fáciles de entender. Por lo tanto, terminamos por hoy y no dejen de suscribirse al canal porque ahí van a tener el resto de las clases de hemático y por lo menos una de digestivo. ¿Ok? Hasta luego, pues.